Como que Afónico. es como si se te secara y ya no puedes hablar. O sea, quieres hablar y ya. Nada, no sale. O sea, vocalizo, Afónico. afónico, exacto, me queda afónico. Y bueno, cuando fue al médico, te dice, pues, tienes Que no que... debes hablar por Sí, no es mínimo una semana, creo, semana y media. eso me dijo, pues, no sé, tu garganta está muy mal. Ay, qué raro, debe ser por, pucha, rato, todo el día estoy en reuniones, hablando, conversando, pero no soy de alzar, o sea, es mi voz normal. Solo cuando dicto sí siento que alzo un poco más la voz, o sea, como para enfatizar algunos puntos, pero no normal. O sea, me dijo que normal puedes hablar, pero no por intervalos largos, como por ejemplo cuando doy una clase, ¿no? O sea, ahí hablo de corrido unas 2 horas, 3 horas, ya que nadie participa ni habla. Entonces yo estoy solo hablando unas 2 horas, 3 horas y ahí me mata. Entonces, Ah, después de media hora participas, con unos 15 minutos me relevas. hoy día exposiciones nomás. Justo digo, pucha, vale, estoy mal. Mal piña. Pero no es COVID, ¿eh? No es COVID. Ah, No he escuchado ningún síntoma de COVID que te quede sin voz. O sea, algo que sea un nuevo síntoma. Y soy el primero. variante peruana, profe. Variante Mega. Ahí. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Alison, Denise, María Fernanda, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tan tristes porque Perú perdió o les vale igual? Jejeje, la vida continúa. Les vale, pues, o sea, si gana Perú, felicidad 1 o 2 días y luego continuar con sus vidas, ¿no? Al menos no fue una goleada muy fuerte, profe. Eso sí, ¿no? O sea, 1-0 decente, ¿no? O sea, después del antecedente del último partido. Y contando que no teníamos a Carrillo, creo que fue bastante decente, ¿no? Sí. Bueno, es lo que se puede hacer. Pues. Brasil también, pues, ¿no? No perdí con cualquiera tampoco, ¿no? Y complicado ganar a Brasil. Cuando estaba en Brasil, la gente escucha que literal jugaban fútbol en cada lado, ¿no? En cada lado había jugar fútbol, así sea con piedritas. Se juegan su fulbito en la playa, en la universidad, en la feria, en todos lados, ¿no? Acá como en Perú también, ¿no? O sea, en Perú también ves por todos lados jugar fulbito también a la gente. ¿No? Pues, pero pues a Brasil, no sé, pues, ¿qué será? Un juego bonito, ¿no? ¿Verdad que Tim que quería ser futbolista de pequeño ese? Ah, al revés, profe. Ya. Está bien, está bien. ¿Cómo es eso de futbolista pasaste a ser estadístico? ¿Qué es eso? Vamos a dedicar hay que abrir un canal, pues, ¿no? Para ser rentable. Las clases, aunque sea. Bueno. Bueno, comenzamos, pues, ¿no? Yo creo que nadie más va a entrar. Bueno, entraron para... ¿Qué hago? Divido trabajo nomás, Petit, ¿no? Si no puedo hablar. Ahorita me va la voz y... Otra vez no me conecto. Bueno, usted dice que no Porque podría dar. desde que se me fue, no he hablado, o sea, no he hablado en intervalos largos, ¿no? He tenido reuniones pequeñas, reuniones cortas, ¿no? De media hora, etc., a lo más. Y ya, ¿no? Ahí queda, que donde yo no ni siquiera hablaba mucho, ¿no? Hablábamos de ratos en ratos, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, hagamos la clase, pues, ¿no? Hagamos lo que podamos y si ya se me va la voz, ya Petín me releva, ¿no? A ver, déjeme proyectar un rato. A ver, ¿qué está pasando? Allá, ¿qué curso es? Bayesiana, ¿no? A ver, vamos a abrir Bayesiano. ¿Dónde está Bayesiano? Actualizar mi Windows. Ahora tengo Windows 10. Otra cosa. A ver, ¿qué curso es este? Bayesiano, ¿dónde está? Cálculos bayesianos. A ver. Me quedé, terminé aceptación y rechazo, ¿cierto? Sí, profesor. Ocas. Ya, ok. Entonces vamos ahora a Monte Carlo. Bueno, este tema es fácil, así que es bastante rápido.
A ver, ¿dónde está? ¿Me avisan si pueden visualizar, por favor? Sí, profesor, sí, sabe. Ok. Ahora voy a la pizarra. Ujú, ya está. Y vamos a grabar la reunión, ¿ok? Entonces, de repente en media hora hacemos una pausa, o en una hora, o más 5 minutos, o 10 minutos, para tomar agua. Y luego ya continuamos. No quiero quedar sin la voz. A ver, ya está, ¿no? Pues, ya, ahora sí, ya está grabando. Ok, chicos, buenas noches. Después del Perú-Brasil, bueno, final de clase bayesiana, ¿no? Bueno, a seguir adelante, ¿no? O sea, pérdidas, subidas y bajadas vamos a tener, ¿no? Igual la vida continúa, ¿no? Y bueno, continuamos con bayesiano. La clase pasada nos quedamos en lo que es el método de aceptación y rechazo. De hecho, les comentaba que dentro de los métodos de simulación de variables aleatorias, este era el método, o si no el método de repente más importante para simular variables aleatorias, ya que solamente se requiere la función de densidad de la variable que se desea simular. Y claro, toma en cuenta otra candidata, ¿sí? Que es más sencilla de simular, ¿sí? Nosotros, de hecho, ya tenemos algunos métodos anteriormente explicados para poder simular valores de una normal, de una Cauchy, de una exponencial, etcétera, ¿no? Y a partir de estas podríamos, en este caso, generar valores simulados de densidades mucho más complejas, ¿no? Esto es posible gracias a este método, ¿sí? Donde solamente requerimos las funciones de densidad de ambos métodos y que esa densidad alternativa Q sea sencilla de simular, ¿no? Y que además, claro, cumplan ciertas condiciones. Este método es bastante sencillo, bastante cortito, son 3 pasitos nada más, 1, 2 y 3 y listo. O sea, el algoritmo es súper, súper sencillo. Y a la vez, por eso mismo lo hace más interesante, o sea, que es sencillo y poderoso a la vez de simular cualquier variable, valores de cualquier densidad, pues esto lo convierte en un algoritmo bastante potente, ¿no? Nosotros asegurábamos que justamente estos 3 pasos me ayudaban a generar valores de la distribución X debido a que se cumple esta relación, que es la ecuación 7, que me dice que la función de distribución de Y, condicionado a que se cumpla esta condición, es decir, que un valor de un uniforme es menor o igual a esta función de Y, es igual a la función de distribución de X, ¿no? Es decir, que Y y X van a generar los mismos valores siempre y cuando se cumpla esta condición. Por eso que aquí, cuando tú haces la iteración, el valor simulado de Y lo tomará X siempre y cuando justamente se cumpla la condición, ¿no? Entonces, esta propiedad es bastante interesante. Este resultado lo avala, pues este es el motivo por el cual el método funciona. Y a su vez, evaluamos un poquito también la eficiencia de este método, ya que es un método iterativo, ¿no? Digamos que si bien es cierto a nivel de eficacia, si vas a conseguir valores simulados de tu densidad, sin embargo, por otro lado, al analizar la eficiencia computacional del método, nosotros vemos que, bueno, este es un método iterativo y que, claro, va a tener un conjunto de iteraciones hasta llegar a obtener el primer valor simulado de X, ¿no? Entonces, ahí vimos que, en efecto, eso lo podríamos tratar inclusive como una variable aleatoria, la variable aleatoria n, que podemos decir la cantidad de iteraciones hasta obtener un acierto o el primer acierto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esto es una distribución de variable discreta con distribución geométrica de parámetro, en este caso P, donde P es la probabilidad de éxito. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? Es decir, cuando se dé justamente, ¿cuánto se da que tomo yo el valor simulado de Y cuando justamente se cumple esto? Entonces, la probabilidad de éxito justamente será la probabilidad de que se cumpla ese evento, ¿no? Y nosotros demostramos que justamente la probabilidad de que se cumpla ese evento es 1 sobre m. Este P es igual 1 sobre m, donde m era esta cota superior, ¿no? Era la cota superior, una cota superior del máximo entre P entre Q, ¿no?
Debido a las propiedades de esperanza, nosotros sabemos que la esperanza de una distribución geométrica es 1 sobre P. Y como P es 1 sobre M, quiere decir que la cantidad de iteraciones esperadas, ¿sí?, hasta obtener el primer valor simulado de X va a ser igual a M, ¿no? Entonces, nos conviene que el M mayúscula, es decir, esta cota superior que nosotros seleccionemos, sea lo más pequeña posible, ¿no? Se mantenga pequeña, porque mientras más pequeña sea, quiere decir que menos iteraciones esperadas voy a tener para obtener valores simulados de X. Mientras más grande sea el M, más iteraciones me demoro en obtener valores simulados de X y por lo tanto, pues mi algoritmo demora más, se vuelve menos eficiente, ¿vale? Entonces, este va a ser, digamos, el M va a controlar justamente el nivel de eficiencia que va a tener el algoritmo de aceptación y rechazo, ¿no? Y si yo tengo, ahora, dado que acá tú puedes escoger una densidad candidata Q, pues eso quiere decir que esto da cabida a escoger varias densidades candidatas Q. Y claro está que con varias densidades candidatas Q, cada una de ellas va a tener asociado un M, ¿no? ¿Cuál de ellas escogerás? Bueno, aquella densidad candidata que te dé un M, que de tal manera que este M pues sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, inclusive en el método de aceptación y rechazo con distintas densidades candidatas, pues puedes encontrar M's más pequeños y por lo tanto algoritmos de aceptación y rechazo más eficientes, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. De hecho hicimos un ejercicio simulando valores de una distribución beta de parámetros 1.5 a 4.3. En general, de hecho, con este método de simulación ya podemos simular una beta para A y B reales, cualquiera, ¿no? Usando valores de las densidades ya simuladas vistas anteriormente, ¿no? Como por ejemplo el uniforme de 0 a 1. Eso ni siquiera necesitamos simularla, ya sabemos que viene generada, ¿no? O también podemos utilizar, por ejemplo, la distribución beta, pero ya de parámetros, como habíamos visto antes, ¿no? Creo que era acá está, con A y B naturales, ¿no? Entonces, podemos usar una beta con parámetros A y B naturales, que eso sí lo podemos con esta propiedad, o sea, esto sí lo podemos hacer. Entonces, transformada inversa, y usamos la relación y con eso obtenemos valores simulados de una beta de parámetros naturales, ¿no? Y vimos ahí que justamente al utilizar una beta con parámetros naturales obteníamos un menor tiempo de simulación, ya que obteníamos que el M, ¿sí?, el M, al nosotros usar la distribución beta con parámetros naturales, resultaba ser menor que al tomar, por ejemplo, el uniforme de 0 a 1, ¿no? Y ahí discutimos inclusive cuál sería la manera más óptima de escoger esa densidad candidata, ¿no? Escogerla de tal manera que el kernel, ¿sí?, sea similar a la densidad simular, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos en la clase pasada y dejé un ejercicio, por ejemplo, para simular valores de una normal, ¿sí?, y contrastarla, pues, bueno, en este caso utilizar como candidata la distribución de Laplace. Esta distribución de Laplace que van los reales, van a ver que van a cumplir las condiciones y con esto pueden hallar inclusive también el M, ¿no?, que usarían aquí, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí, digamos, son los métodos de simulación de variables aleatorias. De hecho, acá también ya pueden simular cualquier tipo de variables, inclusive vectores aleatorios, ¿sí? Vectores aleatorios también se pueden simular a través de variables aleatorias univariadas. Hay ¿qué más se puede simular? Distribuciones condicionales puede simular también. Averigüen cómo, por ejemplo, simular distribuciones condicionales de X dado Y. Y bueno, muchas distribuciones de cualquier forma, de cualquier tipo, mixtas inclusive, también lo puede simular con cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente, ¿no? Mayor cantidad de ejercicios. Creo que no les pasé el libro de esto, ¿no? Hay un libro que es creo que era Métodos de Monte Carlo, si mal no recuerdo, con aplicaciones en R, si no recuerdo el nombre del libro. Ahora déjenme buscarlo, creo que lo tengo por acá. Monte Carlo Methods in R. Este de acá, ¿no? Este libro se los he pasado. Hola. Creo que no, profesor. Estaba el Gamerman y
Bueno, también otro libro así, pero no tiene el mismo título. Ok, entonces déjenme subirlo porque este libro sí que es importante. Vamos a subirlo porque la verdad luego me olvido. Vamos a subirlo en la plataforma VirtualFX. A ver. Allesiana. Libros. Editar. Bueno, está cargando. De hecho, esta parte de simulación de variables aleatorias la pueden practicar mediante este libro, que tiene bastantes ejercicios, inclusive con scripts ya en R trabajados, ¿no? Entonces ahí guardo los cambios, ahí está, Monte Carlo Methods in R, ¿ya? Ahí visualizan, de hecho está esta primera parte que es, bueno, programación básica en R. Si te olvidaste o quieres repasar lo básico de R, pues el libro te indica, o sea, te da una introducción básica. En teoría esto ya pues nosotros lo conocemos, podríamos obviarlo. Y luego ya viene con la parte de generación de variables aleatorias, ¿no? Que es justamente los métodos que hemos revisado. Y ahí justamente van a discutir cada uno de los métodos que nosotros hemos visto. Entre ellos, por ejemplo, el método de aceptación y rechazo, que es este de acá. Bueno, aquí te dan algunos ejercicios también adicionales, ¿no? En la página 57, donde puedes ahí practicar, pues, puedes lucirte, ¿no? Con los scripts. Como les mencioné, mira, acá hay scripts en R, ¿no? Acá te indican, te pone ejemplitos para que puedas practicar. Que sea más fácil a ti trabajar. Es una serie de tiempo, por ejemplo, un arima. Eso lo van a ver en serie de tiempo más adelante todavía. Inclusive te enseña eso un poquito. Bueno, ya me pasé. Y bueno, acá hay ejercicios de los que les comentaba, ¿no? El método de aceptación y rechazo, hay ejemplos, ahí está la propiedad, la demostración, aunque acá, claro, no te da mucho detalle, simplemente va directo al cálculo y ya está, ¿no? Bueno, este es el método, ¿no? Acá estamos, son 3 pasos y ya está, no hay más. Esto de acá es pseudocódigo. Cuando yo hablo de pseudocódigo, les pido en algún momento, en algún examen, oye, hágame pseudocódigo es esto. Explicarme paso a paso qué se hace. Genero una Y de tal, acepto esto, si cumple esto, caso contrario, pues regreso a 1, ¿no? Algo así es. Ese es pseudocódigo, ¿no? Cuando yo en el examen les pido pseudocódigo, es que escriban así. ¿Vale? Acá te explican varias cositas también para optimizar la densidad cuba candidata. Yo básicamente ya te la expliqué de manera bastante intuitiva, viendo gráficos. Ahí profundizan, dan más ejemplos, ¿no? Otros ejemplos que también puedes visualizar, practicar, ¿no? Acá hay un montón, ¿no? Y acá hay ejercicios también adicionales, ¿no? Que inclusive algunos te los resuelve, creo. Bueno, y otros no, otros sí tienes que trabajar. Por ejemplo, simular una distribución Pareto, generar una distribución gamma-beta, generar una exponencial a partir de transversal. Hay un montón de ejemplos en realidad, ¿no? Que acá puedes pues, trabajar, ¿no? Y ver, ¿no? Por ejemplo, acá esta distribución de cosas. Hay varios ejercicios que pues puedes trabajarlos, ¿no? Si quieres practicar. Y bueno, vamos ahora con Monte Carlo, ¿ya? Le conocen como método de integración de Monte Carlo o también este método de estimación de Monte Carlo. De hecho, nosotros lo vamos a trabajar como segundo caso. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Los escucho. Martín. Por el momento, claro. Ok, entonces estamos listos para la práctica. Vamos a tomar examen final. Bueno, vamos con muestreo de Monte Carlo, ¿vale? No tenemos ninguna duda hasta ahora, pues vamos con Monte Carlo. Bueno, antes de entrar a Monte Carlo vamos a... bueno, creo que acá nomás lo podemos trabajar. Muchas veces nosotros, o sea, nosotros ya sabemos que métodos de estimación hay muchos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el método de estimación cuando conocemos la distribución de los datos. Podemos estimar los parámetros mediante métodos de máxima verosimilitud. ¿No es así? También podemos estimar, en este caso, por método, por ejemplo, para el caso del modelo lineal clásico general, podemos hacer también un método de estimación mínimos cuadrados ordinarios, ¿no?
Hay otros métodos también, métodos basados en momentos, por ejemplo, para estimar parámetros. Y bueno, hay de hecho una gran variedad o bagaje de métodos para estimar parámetros que hemos visto durante el curso de, por ejemplo, estadística paramétrica. Sin embargo, hay un método adicional, que de hecho es un método computacional, que también me va a ayudar justamente a estimar parámetros, ¿sí? A estimar parámetros que se puedan expresar en formas de esperanza, ¿vale? Y nosotros siempre tengamos en cuenta que una esperanza es equivalente a una integral, ¿sí? De hecho, cualquier integral de cualquier densidad, yo siempre lo puedo expresar como una esperanza, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, esto ya lo sabemos. O sea, yo, por ejemplo, hago la esperanza de la variable o de la función h de x como variable de x. Esto yo sé que es una integral en el espacio parametral de la variable aleatoria de x, de h de x por la densidad, ¿no? De la densidad, en este caso, de p de x, ¿no? Diferencial de x. Entonces, al final, las esperanzas al final se convierten en integrales, ¿no? Y las integrales, de hecho, también las puedo pasar a forma de esperanzas, ¿no? Y esto lo puedo ver así, mira. Vamos a usar la pizarrita. Por ejemplo, supongamos que tengo una integral de a a b, ¿no? Una integral de a a b de una cierta función f cualquiera. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, yo digo, pues, ok, esto es una densidad B. Ahora, bueno, esto no necesariamente puede ser una función densidad, ¿no? Es un f de x cualquiera, ¿no? Ahora, esto acá yo lo puedo dividir, ¿sí o no? Entre b menos a, ¿no? Al final, como esto va de b a A, no hay problema. O sea, claro, siempre y cuando b sea mayor que a. Y acá multiplicar por b menos a, al fin y al cabo es una constante, ¿no? No hay problema. O sea, no va a ser afectado por la integral. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo al hacer esa multiplicación y división, mejor lo voy a separar, ¿no? Que será mejor. Esta integral es igual a b menos a, ¿no? Por la integral de a a b de f de x, que es la densidad inicial, por 1 sobre, ¿no? b menos a, ¿no? Diferencial de x. Entonces, como puedes observar, esta densidad acá es la densidad de la uniforme, ¿no? Si gusta lo puedo poner así, ¿no? Un p de x, ¿no? Donde x es la uniforme que va desde a a b, ¿no? Justamente la densidad del uniforme de a a b es 1 sobre b menos a, de a a b, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto de acá, o sea, esta función de acá, yo lo puedo expresar como b menos a, ¿sí? Diciendo que esto acá, pues, pareciese una esperanza, ¿no? ¿La esperanza de quién? La esperanza, en este caso, de f de x, ¿no? En función de x, tal que x, en este caso, pues, tiene distribución uniforme que va de a a b, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, una integral definida, ¿sí? Una integral definida de esta forma, yo puedo aplicar este artificio y, de hecho, lo puedo expresar como una esperanza, ¿no? Ya tengo, por ejemplo, la esperanza de esa función y ya están. No hay inconvenientes, ¿no? Entonces las integrales, de hecho, también se pueden expresar como esperanzas. De hecho, desde un punto de vista matemático, si esto lo estuviéramos abordando como matemáticos, estaríamos viendo este método de estimación de Monte Carlo como un método de aproximación de integrales, ¿vale? Pero como nosotros somos estadísticos, vamos a ver la otra contraparte, es decir, también se puede ver como un método para estimar parámetros, para estimar esperanzas, justamente, ¿no? Para estimar esperanzas. ¿Y qué son esperanzas? Pues son parámetros, ¿no? La esperanza de una cierta variable x es como si fuese el mu, ¿no? Que es un parámetro, ¿no? Por ejemplo, este mu de acá, cuando tengo un mu de x, ¿no? Yo sé que esto es la esperanza de x, ¿no? Es un parámetro, ¿no? Y bueno, esto es una integral, ¿no? Pero pueden haber otros parámetros, sí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero la media de h de x, ¿no? Eso también puede ser otro parámetro, ¿no? Esta la definimos como la esperanza justamente de h de x, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir hacer Monte Carlo es poder estimar esperanzas, ¿sí? Esperanzas de este tipo, ¿sí? Esperanzas de este tipo, de manera general un h cualquiera, mediante simulación de variables, ¿sí? Lo que va a hacer simplemente es simular variables aleatorias que provienen de la densidad x, en este caso,
como nosotros ya sabemos simular variables aleatorias, sea la densidad que sea, ya sabemos varios métodos para hacer simulación, lo que nos va a permitir es que con esos valores simulados, en este caso x1, x2, suponte que simulas pues una cantidad grande, ¿no? ¿Sí? Hasta xn, ponte, ¿no? Que provienen justamente de la densidad x, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que proviene de la densidad x, ¿no? Lo que me dice Monte Carlo es que con estos valores simulados, o que yo puedo simular de la densidad x para una cantidad de n suficientemente grande, que el promedio, ¿sí? El promedio al evaluarlos en la función h de x, ¿sí? O sea, voy a tener algo así, ¿no? Sumatoria, ¿no? De igual a 1 hacia n. ¿Sobre quién? Sobre n, o sea, la sumatoria de los h de x y sobre n, pues va a converger casi ciertamente, o con probabilidad 1, en este caso, al parámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que para n suficientemente grande, en teoría esto convergería casi ciertamente, o con probabilidad 1, justamente a este valor del parámetro que yo deseo estimar. Entonces diremos que un estimador, en este caso, para esta media, o el estimador de Monte Carlo para esta media, o lo que es lo mismo, el estimador para esta esperanza, ¿no? Va a ser justamente la suma, ¿sí? La suma de esos valores simulados evaluados en H, bueno, el promedio en realidad de esos valores de X y evaluados en H. Así de sencillo. Y ya está, ¿no? Ese es el método de Monte Carlo, o la estimación, digamos, de parámetros usando Monte Carlo. Simplemente es definir, ok, esta esperanza, ¿con qué variable aleatoria es con respecto a X? Simulo valores de la densidad X, evalúo en H, calculo el promedio y ya está. Ya tengo el estimador de Monte Carlo para este parámetro. ¿Vale? De hecho es eso, no hay más. Es así de sencillo. Entonces, supóngase que la cantidad analítica a estimar es una esperanza de esta forma. Entonces, el principio del método de Monte Carlo consiste en generar una muestra aleatoria simple de n variables aleatorias provenientes de la densidad, en este caso p de x o de x, y proponer como aproximación empírica de este parámetro este valor de acá. El promedio, ¿no? La suma de los h evaluada en los x y simulados sobre n. O sea, el promedio de los x y evaluados en h. Este se conoce como el estimador de Monte Carlo para esperanza de h de x. ¿Vale? Y claro, de hecho, si h es la función identidad, pues será la esperanza de x, o sea, será un parámetro de media, por ejemplo. Si es, por ejemplo, x al cuadrado, será esperanza de x al cuadrado. Tendrás el estimador de Monte Carlo, ¿no? Para el momento de orden 2, ¿no? Y de hecho, con eso también puedes obtener ya, si tienes el momento de orden 1 y 2, puedes tener un estimador para la varianza, por ejemplo, también, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto se da gracias justamente al método de Monte Carlo y claro que se cumple también una condición, ¿no? Que de hecho vamos a ver a continuación. ¿Vale? Gracias a quién se cumple este tema de que en efecto no se cumple esta cuestión. Bueno, la ley fuerte de los grandes números lo permite, ¿no? Lo que me dice la ley fuerte de los grandes números es que lo que le mencioné, ¿no? Porque para n suficientemente grande, esto converge casi ciertamente, almost sure en inglés, a la esperanza de h de x, ¿no? Entonces, esto garantiza que si nosotros cogemos un n lo suficientemente grande, un n grandecito, ¿qué va a pasar? Que pues, en efecto, este valor del estimador, o este estimador de Monte Carlo, que le vamos a denominar estimador de Monte Carlo, va a aproximarse más al parámetro, va a estar más cerca del parámetro. Entonces, eso es lo que me dice justamente la ley de los grandes números, o ley fuerte de los grandes números. Entonces, mientras más grande sea el valor de n, lo que va a pasar es que vamos a obtener mayor precisión en la estimación, ¿vale? Pero ojo con esto porque ahora vamos a tener un tema, ¿no? Acá tiene que cumplirse una cuestión. Acá justamente hay una condición que voy a remarcar de manera explícita. Dice, si la esperanza, es decir, de h al cuadrado de x es finita, ¿sí? O sea, si el momento de orden 2 de h de x es finito, en realidad lo mismo decir que la varianza de h de x es finita,
¿vale? Porque sobreentiende que la esperanza de h de x es finita, ¿no? Si me ponen esto, es equivalente, quiere decir que pues, la varianza es finita. La varianza de h de x, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que nosotros podemos definir la varianza, el estimador de Monte Carlo. Como este es un estimador, yo sé que los estimadores tienen, pues, varianza, ¿no? Para medir la precisión de la estimación, ¿no? Como este es un estimador, voy a calcular la varianza del estimador, ¿vale? Esta varianza del estimador, pues, la podemos calcular, de hecho, de manera sencilla. De hecho, ahorita vamos a hacer el cálculo. A ver. Vamos a hacerlo acá en la demostración. Entonces, vamos a tener esto. O sea, primero vamos a ver el caso en el cual tenemos variables, cuando tenías variables, pues x1, x2, ¿no? xn que eran independientes, ¿no? Y tú calculabas la varianza, en este caso, del promedio muestral, ¿no? Esto era igual a la varianza, ¿no? De la suma de los xi sobre n, ¿no? Como los xi son, bueno, primero el 1 sobre n es una constante, la varianza de una constante multiplicada por una variable, pues sale la constante elevada al cuadrado, ¿no? O sea que sería 1 sobre n al cuadrado, por la varianza de la suma de las variables, ¿no? Sin embargo, como estas variables son independientes, porque provienen de un muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces la varianza ingresa, es decir, esto acá se convierte en suma de varianzas. Eso por la independencia, ojo, ¿vale? Entonces esta es la suma de las varianzas de los xi, ¿vale? Pero la varianza de los xi, pues ya sabemos que, de hecho, como son i y d, estos valores, ¿no? Estos valores son i y d, entonces quiere decir que todos estos en realidad van a tener la misma varianza, ¿no? Estos vienen de una variable x, donde esta variable x, pues tiene una varianza, ¿no? Una varianza x común, que pues, normalmente le denominamos como sigma cuadrado, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, pues podemos usar sigma cuadrado o varianza de x de manera distinta, ¿no? Entonces nosotros acá le podemos poner, si gustan, bueno, me voy a pasar aquí, sería 1 sobre n cuadrado, la suma, ¿no? De igual a 1 hacia n, de la varianza de x, ¿no? Como es una variable que se repite n veces, bueno, será n veces la varianza de x, pues ahí al final te queda ya la conocida, pues, varianza de x sobre n, ¿no? Entonces será n veces la varianza de x sobre n cuadrado, se cancela un n y listo, te queda esto, ¿no? Por lo que lo mismo sigma cuadrado sobre n, ¿vale? Lo único que vamos a alterar, digamos, si lo queremos ver así, porque ahora para Monte Carlo, vamos a hacer el mismo proceso, va a ser el mismo, de hecho el procedimiento va a ser el mismo, nada más que en vez de con los xi, va a ser con los h de xi, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener varianza, en este caso de hn, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a la varianza, en este caso, de la sumatoria de los h de xi, ¿no? ¿Sí? De igual a 1 hacia n. Sobre n. Entonces acá vamos a tener lo mismo. Ahora, como las xi son independientes, ¿no? Entonces xi son independientes, los h de xi también van a ser independientes, ¿no? Porque es la misma función para todos, y las x siguen siendo independientes. Si le doy una transformación por una función continua o medible, va a seguir manteniéndose la independencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la varianza simplemente va a ingresar, entonces va a ser suma de las varianzas de los h de x. ¿Vale? Entonces, luego de esto, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo que te expliqué acá, ¿no? Como estos xi son i y d, bueno, estos h de xi también van a ser, de hecho, independientes y también van a tener la misma distribución, ¿no? Porque date cuenta que a todo le estoy multiplicando por h. Entonces, al final todo esto va a provenir de una distribución, pues, una distribución h de x, ¿no? Entonces, esto acá va a tener, todos van a tener varianza común. La varianza común va a ser justamente la varianza de h de x. ¿Sí? Y bueno, al final esto va a quedar, pues, la varianza de h de x, ¿no? Pues, sobre n, ¿no? Y esta sería la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿vale? Y la varianza del estimador, algo análogo a lo que, pues, obteníamos cuando teníamos una variable sin transformar, ¿no? Acá, pues, para el estimador de Monte Carlo, su varianza es la varianza de h sobre n, ¿no?
Y por eso es importante también la condición, ¿no? Justamente que me digan que esa varianza de h de x sea finita, ¿no? Que la varianza sea finita quiere decir pues, que la varianza del estimador, pues en efecto también va a ser finita. Ya que si esto fuese infinito, ahí tendríamos problemas, pues, ¿no? Porque la varianza posiblemente por ahí va a estar volando, ¿no? Aún así tenga un n grande y esto también crezca, ¿no? Imagina que lo de arriba crezca y lo que abajo también crezca. Entonces ahí puede ser como un versus, ¿no? Siempre de repente vas a estar ahí fluctuando tu estimación cuando n crezca y, y lo que vas a ver es que nunca va a converger tu estimación. Así cojas un n grande. Entonces notemos primera limitación, digamos, o observación del método de Monte Carlo, es que si quieres usar un estimador de Monte Carlo, asegúrate bien que la varianza de ese h de x pues sea finita, ¿ya? Para que la varianza del estimador tenga un buen comportamiento y también te aseguras que pues va a ser precisa la estimación. Si no, pues va a ser complicado, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer, dime. Sí, ¿sería lo mismo decir que la varianza debe ser acotada? Porque, o sea, como varianza tiene que ser mayor que cero, ¿no? Y usted dice no finita. ¿Sería lo La mismo varianza, decir la varianza debe ser finita, dije. finita, claro? Finita, debe ser finita. Ya, la pregunta es, ¿sería lo mismo decir que debe ser acotada? Si estoy diciendo que la varianza es finita, obviamente tiene que estar acotada por algún número por arriba. O sea, debe tener alguna cota superior, ¿no? Que sea infinita obviamente va a depender de la forma de funcionar de la h de x, ¿no? Que yo no Así es. conozco. El primer paso entonces sería evaluar la existencia de la varianza en todo caso. Sí, o sea, evaluarla, más que nada que la varianza no explote. O sea, que lo de arriba, esto de acá, no explote, no se vaya a infinito. Porque si esto se va a infinito, pucha, o más que esto sea grande, va a terminar de ganar y por lo tanto, pues la varianza del estimador va a ser grande, ¿no? Entonces, la idea es controlar esa varianza, que cuando tú utilizas un estimador de Monte Carlo, asegurarte que esa varianza de la función h que tú utilices, pues no explote, o sea, no se vaya a infinito. Y de hecho, vas a encontrar casos, ahorita, de hecho, o en el libro también vas a encontrar casos en los cuales el estimador de Monte Carlo, para diferentes valores de n, van a ver que pues el estimador en teoría va a ir convergiendo al verdadero valor, cuando el n crece. Pero cuando no se cumple esto, va a pasar que a medida que n crece, la estimación no se estabiliza. Es decir, no es que converja un valor, sino que se empieza a fluctuar, empieza a tomar valores raros y pareciese que nunca convergiese o convergiese de manera muy lenta, ¿no? Entonces, si queremos usar una estimación de Monte Carlo, digamos, eficiente, tendríamos que asegurarnos que la varianza de h de x, de la función a evaluar, pues sea finita. ¿Vale? Ese es un cuidado que tenemos que tener al momento de aplicar el estimador de Monte Carlo. No es que, ¿sí? No es que cualquier h que me dé la gana, no, cuidado. Todo método tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces siempre tenemos que preguntarle cuáles son los pros del método y cuáles son los contras del método, para tener en cuenta cuando algo sale mal, a qué se podría deber, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta esas cosas. Sí, dime, Alison. Profesor, el ejemplo hizo el inicio de la integración, le multiplicó por b menos a y lo dividió sobre b menos a, ¿verdad? Así es. A ver, Claro, ahí fue un poquito más sencillo porque la uniforme se representa, su función de probabilidad es una constante. Pero cuando no tenemos constantes, cuando tenemos una función de x, ¿podemos hacer artificios con la misma función que está ahí adentro? También. Lo que va a cambiar, claro está, o sea, más o menos entiendo tu punto. Tú dices, ok, tú dices más o menos esto, ¿no? O sea, si yo tengo esta integral de a a b, ¿no? De la f, ¿no? Pues tú me puedes decir, oye, Amado, yo puedo escoger esto, ¿no? Yo puedo ser a b, ¿no? Un f, ¿no?
¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, cojo otra densidad, ¿no? Una densidad, digamos, una densidad, vamos a poner una densidad de una variable y, ¿sí? Y bueno, para no alterar, multiplico, pues, ¿no? ¿No? Sí, profe. ¿Se puede hacer? Sí, claro, también se podría hacer, ¿no? Nada más que acá tu esperanza va a cambiar, porque aquí ahora va a ser una esperanza, ¿no? Claro, siempre y cuando esta densidad Y que yo seleccione sea una densidad que esté definida en el de AB, ¿no? De AB, ¿no? Entonces vas a tener como que algo así, ¿no? Vas a tener la esperanza de Y, ¿no? ¿De quién? De F evaluado en Y sobre la densidad de Y evaluada en Y, ¿no? ¿No? Sí, profe. Entonces, este va a ser tu nuevo H. Claro, y son equivalentes, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, Sí. yo puedo usar esto, o sea, perdón, yo puedo usar esta definición, donde aquí, claro, este es un caso particular de lo que hemos visto, donde la densidad que yo le dividió es la uniforme, ¿no? Sí, Y he profe. multiplicado el uniforme. Pero en general yo puedo coger cualquier densidad P, ¿no? Y normal, esto lo puedes expresar como una esperanza y queda de esta forma. Claro está que va a haber un temita, que acá tu función ya no va a ser pues como acá, ¿no? Era que era la esperanza del mismo F, pero como una X, donde X es un uniforme de AB, ¿no? Ahora lo vas a tener algo más general. Vas a tener que esta integral que quiero aproximar va a ser la esperanza de este H de Y, este H de Y es esta función, tal que Y pues se distribuye como esta densidad P de Y que he seleccionado aquí, ¿no? O sea, esto es algo más general, ¿no? Y de nuevo, claro está, ¿no? Ahora me preguntarás, oye, entonces, ¿cómo selecciono el P? Porque al parecer, pues, en las integrales o en las esperanzas yo puedo modificar la densidad, ¿no? Puedo dividir por un P, multiplicar por un P y expresar esto como la esperanza de otra variable, o sea, la esperanza de otra función con respecto a otra variable, ¿no? ¿Dónde crees que está la clave? Quizá en el kernel, parecido. ¿Cómo sabrás qué P te va a convenir? ¿O dónde ves que esté la respuesta o la pista de esto? Sería de dónde a dónde está yendo la función. Aquí no. O sea, son estimadores al final. O sea, lo que estoy teniendo aquí, o sea, yo puedo usar esto, ¿no? O sea, yo puedo usar este método acá, ¿sí? Lo utilizo y pues lo que voy a tener acá es un estimador de Monte Carlo, ¿no es así? Nada más que en este caso voy a simular valores de un uniforme y voy a evaluarlos en F y bueno, el promedio de esas, ¿no? Tengo estimador de Monte Carlo 1. Aquí va a pasar lo mismo. Nada más que ya no voy a tener una función f, sino una función h, que es f sobre p, que es la densidad que yo seleccionar nueva, ¿no? Y acá voy a tener que va a pasar un estimador de Monte Carlo 2. ¿Cómo voy a saber yo qué estimador es más eficiente? Lo que posea la menor varianza. La menor varianza. Ya está, ¿no? O sea, ¿cómo comparas o cómo escoges esta densidad P? Pues escogerás aquella densidad P que te genere la menor varianza, porque eso me va a arrojar un estimador de Monte Carlo más eficiente. Profesor, y viéndolo por ese lado, dado que X puede ser, tiene un montón de posibilidades, ¿habría algún algoritmo para optimizar la varianza, o sea, minimizar la varianza y así arrojarnos cuál es la función apropiada? De hecho, similarmente a como vimos en método de aceptación y rechazo, esa densidad que tú selecciones, de hecho, esa pregunta que me has mencionado, de hecho lo vamos a ver en el muestreo por importancia. O sea, es un tópico propiamente de método de Monte Carlo, donde ahí justamente se discute, ok, si tenemos que calcular esperanzas de este tipo, y lo que pasa es, o sea, quiero dividirlo, no sé, lo divido entre un Q de X con un Q que es otra densidad. Expreso esa misma esperanza, pero como la esperanza de otra función. Entonces ahí la pregunta es, oye, ¿cuál es el Q óptimo que yo debería tomar para justamente que este estimador de Monte Carlo que yo obtengo aquí sea más eficiente o el más eficiente de todos los estimadores de Monte Carlo, ¿no? Ya, eso pregunta lo vamos a ver en el muestreo de Monte Carlo por importancia.
¿vale? Oh, sí, sí, profe, Ya, gracias. ya nos hemos adelantado, ¿no? Pero sí hay, digamos, ahora, claro, de nuevo, ahí podemos demostrar varias cosas. De hecho, ahí se demuestra, bueno, mejor ya no me adelanto, ya, porque eso lo vamos a ver más adelante. Mejor lo toco cuando toque, ¿vale? Pero sí, digamos que esa respuesta la vamos a responder cuando veamos el muestreo de Monte Carlo por importancia, ¿vale? Porque no es difícil, es bastante sencillo de por ahí trabajar, ¿vale? Ya, entonces ahí lo vemos más adelante. Primero entendamos el muestreo de Monte Carlo, pues el sencillito, ¿no? Entonces, ahí no sé si tenemos alguna otra duda adicional. Ok. Notemos algo. Esta varianza, el estimador de Monte Carlo, bueno, si yo expando esta varianza de acuerdo a su definición, ¿no? Sería la integral de h de x menos la esperanza de h de x al cuadrado por la densidad de x. Claro que hay un inconveniente, ¿no? Que si yo quiero estimar esto, o calcular esta varianza de x, necesitaría conocer la esperanza de h de x. Oye, pero eso es lo que yo quiero estimar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues de por sí este número de acá se convierte ya en un parámetro. O sea, eso quiere decir que tenemos que hallar la estimación de la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿vale? Porque esto acá, a priori, de hecho, es un parámetro. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, que la varianza de la media muestral es sigma cuadrado sobre n, tú no conoces sigma cuadrado. Si lo conoces, bacán, normal, eso es un número, ¿no? Pero si no se conoce, tengo que calcular el estimador de la varianza de la media muestral. O sea, el estimador de la varianza de otro estimador, ¿no? Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque la varianza del estimador, pues, lamentablemente me da otro parámetro. Entonces voy a tener que estimar, digamos, nuevamente esto de acá. Y para ello, pues ya sabemos que si yo, por ejemplo, si por ejemplo, yo tengo que la varianza de la media muestral, pues, es sigma cuadrado sobre n, ¿no? Entonces, el estimador de la varianza de la media muestral, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, yo tomaría el estimador insesgado de repente de la varianza poblacional, que yo sé que es la varianza muestral, ¿no? Sobre n, ¿no? Y ya está, ¿no? Listo el pollo, no hay problema. De t es x, ¿no? Esto con respecto a x, ¿no? Pero ahora suponte que tienes que calcular la varianza, pero ahora del estimador de Monte Carlo, es decir, de esta cuestión de aquí, ¿no? Yo sé que esto es la varianza, ¿no? De h de x sobre n, ¿no? Esto es igual a quién, esto es como si fuese la varianza, es decir, sigma cuadrado de h de x, ¿no? Sobre n, ¿no? Ah, bueno, entonces pues con si quiero un estimador de este, ¿no? Sería un estimador de esta cuestión, y bueno, el estimado de esto, pues ya sabemos que es pues la varianza muestral, ¿no? Es decir, el s cuadrado. ¿De quién? De h, pero nada más que en vez de x será pues de h de x, ¿no? Sobre n. Ya está. Tienes la varianza de x, bueno, la varianza muestral de x ya sabemos que es la suma de los elementos menos la media de esos elementos, ¿no? Elevado al cuadrado sobre n menos 1, ¿no? Y bueno, y sobre n pues será n sobre, acá va a ser n menos 1. Entonces acá vas a tener algo similar, ¿vale? Nada más que pues en vez, lo que vamos a tener acá va a ser la suma, en este caso, de igual a 1 hacia n. ¿De quién? De xy, bueno, acá porque los elementos eran xy, acá los elementos van a ser h de xy, menos la media de estos elementos. Pero el promedio de estos elementos ya sabemos que es el estimador de Monte Carlo, ¿no? Es decir, el h sub n al cuadrado, y todo esto sobre, bueno, acá hay un n, y bueno, sobre el n menos 1. Entonces, al final, el estimador, digamos, de la varianza, el estimador de Monte Carlo, va a estar definido por esta expresión.
que de hecho ya la podemos calcular. Esto lo puedo hallar en función del h que lo conozco, los valores simulados de x, este es el estimador de Monte Carlo que también lo conozco, estos son los valores de n que lo conozco, o sea, al final esto va a ser un número, ¿no? Esto va a ser un número. Entonces con esto ya tengo para trabajar y tener un número justamente de la estimación o un estimador de la varianza, el estimador de Monte Carlo. ¿Vale? Que yo ahora de manera indistinta voy a decir la varianza, el estimador de Monte Carlo, ¿no? Para no estar cada rato diciendo estimador, la varianza, el estimador. Suena a veces un poco redundante, ¿no? Ok. No sé si por ahí tenemos alguna duda o pregunta. Acá lo he puesto, ¿no? La varianza del estimador de Monte Carlo la podemos estimar mediante esta expresión, que es la que acabo de probar, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay problema. Luego de esto, o sea, si yo quiero obtener, digamos, una estimación o un intervalo de confianza del estimador de Monte Carlo que estoy obteniendo, lo puedo hacer en este caso haciendo uso de la propiedad del teorema del límite central. O sea, el teorema del límite central me dice que la media muestral de una cierta variable aleatoria, claro, bajo ciertas condiciones de regularidad, se cumple que justamente el promedio menos la esperanza de ese promedio sobre la raíz cuadrada de la varianza del estimador, pues esto convergerá en distribución a la normal estándar. Entonces, por el teorema del límite central. Como en teoría, con estas estimaciones nosotros vamos a trabajar con n lo suficientemente grande, entonces en teoría pues vamos a tener que, en efecto, esta estimación pues va a cumplir el supuesto de que va a converger en distribución a la normal estándar. Es decir, para un n grande ya podríamos tratar esta expresión de aquí, o esta función de aquí, como una normal estándar. Y por lo tanto, pues armar los intervalos de confianza que corresponden a una normal estándar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si yo quiero un intervalo de confianza un 95%, ¿cuál será mi intervalo de confianza? Suponiendo que pues esto para n grande ya converge a la normal estándar. Pues si esto es así, entonces si yo quiero un intervalo, no sé, al, qué sé yo, bueno, ¿qué le pongo? Al 100 por 1 menos alfa por 100, entonces vamos a generalizar, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabemos, como esto es una normal estándar, entonces no va a haber inconvenientes. Entonces el intervalo de confianza, en este caso para el parámetro, en este caso, ¿quién es mi parámetro? Mi parámetro pues será la esperanza de h de x, ¿no? ¿Sí? La intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento. Esta va a ser igual a, bueno, esto lo vamos a poner así, va a ser el estimador de Monte Carlo, ¿no? Más menos z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada justamente del estimador de la varianza. Y ya está, ¿no? Más o menos, ¿no? Acá z, bueno, dependiendo si es un intervalo al 95%, acá pues z ya sabemos que es 1.96, ¿no? O también podemos tomar a veces aproximadamente 2, ¿no? Y bueno, ya con eso podemos trabajar con los límites, ¿no? Será el estimado de Monte Carlo más menos 1.96, la raíz cuadrada de la varianza del estimador de Monte Carlo. Y ya está, con eso ya podemos obtener estimaciones de intervalos de confianza para, en este caso, los parámetros usando la estimación de Monte Carlo, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder aplicar estas cuestiones que nos vamos revisando. A ver, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta adicional. No por el momento. ¿Se entiende? Es bastante sencillo e intuitivo, ¿no? Creo que el método de Monte Carlo es uno de los métodos también más potentes, es decir, en el sentido de que son sencillos de... Cuando un método es sencillo y tiene una utilidad bastante alta, pues el método en realidad resulta ser bastante potente. Entonces, método de Monte Carlo, por eso su fama también, porque es sencillo de explicar, sencillo de entender, cálculos sencillitos, y bueno, y te voy a aproximar esperanzas, parámetros, pues muchas veces complejos, ¿no?
Acá, por ejemplo, bueno, ya yendo a la parte de cálculo de integrales, por ejemplo, me dice, usa el método de aproximación de Monte Carlo para estimar la siguiente integral. Me dice que aproxima esa integral de 0 a 1 del coseno de 50x más seno de 20x elevado al cuadrado. Bueno, toda la expresión elevada al cuadrado. Ok, entonces, o sea, ya saben, o sea, este método de Monte Carlo me puede ayudar a aproximar o parámetros en funciones de esperanzas, o también me puede ayudar a aproximar integrales, siempre y cuando, claro, estas integrales las pase a esperanzas, ¿vale? Entonces, en todo caso tenemos un caso de esto súper sencillito, entonces vamos a trabajarlo, a ver. Creo que ya tenía también en el RCloud, por lo que ya trabajé esto acá. Déjenme ver. Déjenme abrir mi RCloud, lo tengo abandonado. A ver. ¿Cómo se llama esto? Método de Monte Carlo. A ver, vamos a ver si tenemos algo de Monte Carlo en nuestro radar. A ver. Esto acá creo que no es. Sí es. No. Creo que esto sí es. A ver, esto es algo que también yo trabajé en vivo esto el siglo pasado. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me avisan? Sí, ¿no? Sí, Ok. Vamos a primero ver un poco la pantalla con respecto a los puntos que he visto acá. Ya está, ¿no? Acá vamos a cambiarnos de 2021 a 1. Y ya estamos 5 de julio. Tan rápido pasó. 21. Bueno. Ok. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la función, que es justamente esta función. Primero voy a definirla. Entonces ya sabes, para definir en R una función hay que usar function, la variable que va a definir la función, y bueno, ya luego la expresión de la función. En este caso, pues pongo la función que me piden evaluar. Ay, perdón. Estoy trabajando en SQL todo el día y apreté F5 y se actualizó. Acá es control. Ok, ahora sí. Y bueno, vamos a hacer un gráfico de la curva, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer rápidamente con una función curve. Y bueno, vemos una gráfica, por ejemplo, de la curva de 0 a 1 de esta función, que como vemos, pues es un poquito no tan bonita, ¿no? Un poquito fea. Un poquito cosas, tiene valles, tiene crestas, pucha. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la integral de 0 a 1, es decir, el área, ya, si lo quieres ver de esa manera, calcular el área que justamente barre estas líneas, ¿no? Tenemos que estimar eso. Ahora, eso de ahí lo podemos hacer de varias formas. Es decir, desde el punto de vista matemático ya existen métodos para aproximar integrales, ¿no? Lo han visto en su curso de métodos numéricos, como por ejemplo los métodos de reglas de Simpson, regla de trapecio, regla de la suma límite, Riemann para poder aproximar integrales. Entonces, métodos, digamos, para aproximar integrales, de hecho ya hay, ya han visto. O sea, esto no es nuevo para ustedes, al menos, ¿no? El R, por ejemplo, ya tiene una función de manera, de hecho, propia ya del propio librerías de R que ya vienen predeterminadas. De hecho, la función integrate te permite justamente evaluar integrales definidas de diversas funciones, no utilizando métodos de integración, pues, desde el punto de vista matemático que ya conocemos, ¿no? Como regla de Simpson, trapecio, etcétera, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, estos métodos pues tienen un nivel de precisión pues también alto, ¿no?
con una cantidad pequeña inclusive de iteraciones, pueden llegar al valor de la integral que se desea aproximar, ¿no? Por ejemplo, acá voy a usar esa función integrate para tener una idea de cuánto sería, entre comillas, el valor real, ¿no? Yo sé que este va a ser un valor aproximado también. Pero bueno, supongamos que pues, cuando yo calculo esta integral, bueno, esto me está diciendo que estoy viendo la estimación con un error absoluto de 2 por e a la menos 10, es decir, con unos 10 decimales de aproximación, ¿no? De hecho, no está nada mal, está bastante bien esa aproximación. O sea, que los 10 primeros decimales se parezcan en el valor real, pues está bastante bien. Entonces, vamos a suponer, a priori, que este es el valor real, ¿sí? O sea, ¿por qué? Lo voy a tener como benchmark, ¿sí? Como comparativo, ¿no? En teoría, si yo utilizo ahorita Monte Carlo, o un estimador de Monte Carlo para aproximar esta integral, debería dar, de alguna manera, un valor cercano a este valor que en teoría ahorita vamos a considerar como si fuese el real. ¿Sí? Ahorita entonces esto simplemente lo estoy calculando, suponiendo que, pues claro, yo calculé la integral, hice el cálculo de 0 a 1 y pues evaluando esa cuestión me salió ese número, ¿no? Porque esta integral sí se puede calcular al menos de manera explícita, o sea, puedes separar, no haces tus propiedades trigonométricas y por ahí haces el cálculo de la integral y sale, ¿no? Bueno, es un poquito, pero sale, ¿vale? Entonces el R ya me lo saca rápidamente, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo funciona Monte Carlo. Entonces, para empezar a usar Monte Carlo en esta estimación, lo primero que tenemos que hacer es, si es que nos dan una integral, es pasarlo a una esperanza, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es expresar esta integral como una esperanza. Se puede, claro, ya lo hemos visto, ¿no? Y de hecho es rápido y directo, ¿no? Acá puedo dibujar, ¿no? De hecho es directo porque por acá está el 1, pues, ¿no? Por acá está chiquito, por ahí está, ¿no? El 1, que yo sé que esa es la densidad de la uniforme, ¿no? De 0 a 1. Y justamente el dominio va de 0 a 1. Entonces esto de alguna manera me ayuda, ¿no? A decir que esto yo lo puedo expresar como, suponiendo que esta es una función h de x, vamos a ponerle, ¿sí? Una función, vamos a ponerle h de x, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner h de x. De 0 a 1, entonces este también yo lo puedo expresar como la esperanza, ¿no? De la función h de x, ¿no? Donde, en este caso x, posee distribución, perdón. Uy, no puedo borrar. Allá. Donde x, acá lo voy a poner yo, posee distribución uniforme en el intervalo de 0 a 1. ¿No? Entonces, el primer paso, si me dan integrales, y tengo que estimarla con Monte Carlo, es llevarlo a una esperanza. ¿Vale? Lo llevo a una esperanza. Ok, ahí está. Y saber quién es el h. Bueno, acá es fácil ver que el h es esta expresión. Ok, ya tengo identificado mi h y también qué distribución es la que voy a definir, o que la que define esta esperanza. ¿Esperanza con respecto a qué distribución? Bueno, con la distribución uniforme de 0 a 1. O sea, cuando tienes Monte Carlo, tienes que definir bien esas dos cosas. ¿Quién va a ser tu h? Y quién va a ser la distribución en la cual vaya a sacar esta esperanza. Porque esta esperanza es con respecto a una distribución. En este caso, la distribución uniforme de 0 a 1. ¿Vale? Entonces, una vez definido eso, ya puedo aplicar Monte Carlo, ¿no? Vamos a ver la varianza. Bueno, sí. Es algo que en teoría también se debería revisar, pero nosotros nos vamos a dar cuenta si es que vemos una convergencia lenta o algo análogo. Ahorita lo vamos a ver con los gráficos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ok, apliquemos Monte Carlo, ¿no? ¿Qué me dice Monte Carlo? Bueno, Monte Carlo me dice lo siguiente, ¿no? Monte Carlo me dice, simula primero valores, ¿sí? Valores de la densidad, ¿no? En este caso el x es un uniforme de 0 a 1, ¿no? Es lo que me dice Monte Carlo, ¿no? Está, ¿no? Y dice Monte Carlo, oye, simúlate n valores, ¿no? De la densidad p de x. Ah, ok, ya vamos a simular, pues simulemos, ¿no? ¿Quién es la densidad de x? Pues es la uniforme, ¿no? El uniforme de 0 a 1, ¿no? El uniforme de 0 a 1. Ah, ok. Voy a simular en este caso 10.000. Vamos a poner un n fijo, 10.000, ¿vale? Voy a simular 10.000 valores del uniforme. Ok, acá tengo mi muestra de 10.000 valores simulados de la uniforme. Ahí está. Si es otra distribución, bueno, la simulo pues con todos los métodos que ya hemos visto anteriormente. Luego que me dice Monte Carlo, bueno, evalúo el en h y calculo el promedio, y ya está, ¿no? Se acabó el problema. O sea, hay que evaluarlo en h, entonces lo evaluamos en h, donde ya sabemos que mi función h es esta, ya la tengo. Entonces simplemente hago un valor, voy a definir h de x, que va a ser en este caso el vector de los valores de x simulados, evaluados en h. Ya está, ¿no? Entonces hago un control enter, acá está. Acá tengo los 10.000 valores de la función h evaluado en los valores simulados del uniforme.
Luego, para calcular el estimador de Monte Carlo, pues calculo el promedio y ya está. Acabó el estimador de Monte Carlo. ¿Vale? O sea, así de sencillo. O sea, no hay más. O sea, 1, 2, 3, 4 y listo, acabó. No hay mayor, digamos, complejidad detrás del método de Monte Carlo al momento de querer aplicarlo, ¿no? De manera computacional. Es súper sencillo. Vamos, y la desviación estándar. Bueno, esto, ¿no? ¿Para qué quiero esto? Quiero esto, ¿no? Esa desviación estándar del estimador de Monte Carlo, pues es esto de acá. Esto. Esta es la desviación estándar, ¿no? A ver. Bueno, lo podemos calcular así, ¿no? Como la desviación estándar del h de x sobre la raíz de n, ¿no? ¿Por qué? De acá ya lo podemos ver, ¿no? De acá, ¿no? Acá está, ¿no? Si yo quiero la raíz de esto, pues será raíz de esto, ¿no? La raíz de esto y la raíz de esto. Bueno, la raíz de esto será, pues, la desviación estándar o el error estándar asociado al estimador de Monte Carlo sobre raíz de n, ¿no? Bueno, y eso de ahí es justamente esto, pues. Bueno, el R ya sabe, el SD, Standard Deviation, también es una función de R, evalúen los valores de h de x sobre la raíz de n y con eso calculo, pues, el error estándar. Ya está, 0.01. ¿Y con esto qué puedo hacer? Calcular un límite inferior y un límite superior. ¿Recuerdan? Ya saben, para armar un intervalo de confianza del estimador de Monte Carlo, lo puedo hacer. En este caso sería el estimador de Monte Carlo más menos z de 1 menos alfa medios por o el error estándar asociado al estimador de Monte Carlo, ¿vale? Pues acá está, pues, ¿no? El límite inferior será el estimador de Monte Carlo menos 1.96, o pueden poner 2 también, en algunos libros vas a encontrar esa aproximación, por, pues, el error estándar. Muy bien, los límites superiores serán b de menos más, y listo, se acabó. Ya tienes el límite inferior y el límite superior del estimador de Monte Carlo. ¿Para qué? Para tener una idea de la precisión. El estimador de Monte Carlo, pues, es este, ¿vale? Ahí está. Entonces, estamos viendo que estamos obteniendo una estimación de Monte Carlo. En teoría, el valor real lo conocemos. El valor real, en teoría, es este. Ahora vamos a suponer que esto se remira. Entonces, a 3 decimales se aproxima, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo que al menos tiene una aproximación en 3 decimales, ¿no? 0.965, ¿vale? Ya luego cambia un poquito, ¿vale? Pero ya, de hecho, que esté aproximándose con 3, pucha, ya es bastante, ¿no? No me parece nada mal, ¿vale? De hecho, la convergencia, o sea, claro, he usado 10.000, ¿no? Claro, yo puedo incrementar el n, vamos a ponerle 100.000, y esto puede mejorar, ¿no? Esta cuestión puede mejorar. Estimado de Monte Carlo, límite inferior, límite superior. Claro, como es un estimador, me refiero a mejorar con respecto a la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar va a ser más pequeña ahora. Va a decir que el parámetro, bueno, ya saben la interpretación del límite, no hay intervalo de confianza, ¿no? Pero en teoría me da una idea de dónde podría estar el verdadero valor del parámetro, ¿no? O sea, acá el valor real, yo sé 0.9652, ¿no? Y bueno, acá el límite inferior y superior, pues justamente ya me da un valor más cercano. Entonces yo sé que el valor real o el valor de la integral pues estará entre estos límites, ¿no? De manera cercana. A mí me está dando este número. Mamá, está más lejos. Bueno, recuerda que es un estimador, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver mejor, de manera un poquito más visual si es que me estoy aproximando a ese valor real? Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es hacer un gráfico, ¿sí? Voy a hacer un evolutivo para diferentes valores de n, es decir, para diferentes tamaños de muestra, observar cómo es que varía el estimador de Monte Carlo y cómo es que varían los límites del estimador de Monte Carlo. Porque en teoría, si es que tú estás trabajando con un estimador de Monte Carlo, ¿sí? Si tú estás trabajando con un estimador de Monte Carlo con una varianza finita y el n crece, ¿qué quiere decir? Que a la larga, a medida que el tamaño de muestra crezca, pues en teoría la varianza del estimador debe empezar a disminuir. Siempre y cuando, claro, esto acá sea finito. Si esto no es finito, ¿qué va a pasar? Que esto crece, pero esto también va a crecer, y bueno, esto se va a equiparar, o sea, vas a tener algo que decrece, vas a tener algo que 1 sobre algo pequeño, por algo que es grande, entonces va a ser volátil. No vas a encontrar una estabilidad. ¿Qué me refiero con estabilidad? Esto es lo que vamos a ver a continuación.
Por ejemplo, acá voy a generar 5000 simulaciones, ¿vale? Y pues, bueno, lo que voy a hacer es, para esos diferentes valores de n, voy a guardar en este caso los estimadores de Monte Carlo, la deviación estándar y los límites inferior y superior, ¿vale? Entonces voy a tener 3 series. Voy a tener la serie de los estimadores de Monte Carlo, los límites inferiores y los límites superiores. Voy a hacer un gráfico, ¿sí? Voy a hacer un plot rápido del estimador de Monte Carlo con sus respectivos límites, ¿vale? Eso lo podemos ver aquí. Vamos a hacer un zoom a ver. Ahí está. Lo que ves en líneas azul, ¿sí? Lo que ves en esta línea azul es justamente los valores que toma el estimador de Monte Carlo a medida que el tamaño de muestra se va incrementando. Como puedes observar, el estimador de Monte Carlo, claro, al inicio toma una volatilidad bastante grande, ¿sí? Porque pues es un n pequeño, ¿no? Pero como a medida que el n va creciendo, ¿qué va pasando? Se va estabilizando, va convergiendo. Va convergiendo alrededor de un valor, ¿no? Y en teoría este valor a la cual estaría convergiendo debería ser ¿quién? Debería ser el valor real que nosotros sabemos que es este. ¿Sí? Que es 0.96. En teoría debe estar convergiendo en ese punto, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante. Lo que les comentaba justamente se cumple. O sea, acá yo puedo ver con este gráfico, yo puedo darme cuenta que en efecto no es ni siquiera necesario calcular la varianza de h de x. Yo sé que va a ser finita. ¿Por qué? Porque no lo, o sea, si yo encontrase, por ejemplo, que para diferentes valores de n, la estimación de Monte Carlo siento que se va siendo lenta, es decir, no veo ese proceso de convergencia de que para valores de n grandes esto se va estabilizando y llegando a un valor constante, y yo no observo eso, es una pista o un problema pues, de que la varianza de tu h de x, de esa función que estás considerando como h, no sea finita. Y vas a tener que regresar a ver qué está pasando con la función h que estás calculando, estás estimando. A parecer tiene algún tipo de problema ahí. Entonces, este es un patrón, digamos, típico que se debería encontrar en una estimación de Monte Carlo buena o al menos decente, que justamente cuando el tamaño de muestra crezca se llega a una estabilidad, ¿no? Se llega a una estabilidad de la estimación, ¿vale? Como vemos, los límites también inferior y superior se van haciendo más chiquitos, se van reduciendo. Eso quiere decir que en efecto la varianza del estimador va disminuyendo, lo cual era algo que también se espera en un estimador de Monte Carlo pues adecuado, ¿no? Entonces, bien, no sé si tenemos alguna duda o pregunta. Profesor, ¿se podría determinar que llegado a un punto ya no va a variar? De hecho, cuando incrementes más tamaño de muestra, al menos para estos casos, siempre va a ser posible disminuir la varianza del estimador. Es decir, en teoría debe converger a cero. ¿Por qué? Por la ley fuerte de los grandes números. Que me dice que a medida que el tamaño de muestra crece, en teoría esto converge con probabilidad 1 a la esperanza de h de x, que es el valor verdadero del parámetro que tú quieres estimar. Entonces, esperar este tipo de comportamiento es ideal. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar si yo cojo un n más grande? Pues va a pasar que si gustas la diferencia, vamos a poner esto, la diferencia entre el límite superior e inferior va a ir convergiendo a cero. O sea, eso es lo que va a pasar. Claro, vas a obtener más precisión, sí, vas a obtener más precisión. Pero claro, es un mayor costo computacional también, ¿no? A ver, no sé, ponte acá, yo puse acá n 100.000, vamos a ponerle 1.000.000, a ver si no se muere. Está muerto. Vamos a poner unos 10 millones. Ahí como que ya se empieza a lentear, ¿no? Y ahí tengo valores en realidad bastante... Hoy, perdón. Esto pondrán 52, límite superior. De hecho, mira, acá los límites ya son bastante ínfimos, ¿no? Bastante pequeñitos. Y de hecho puedo seguir, ¿no? Claro, el tema es que para alcanzar un nivel de precisión dado, ¿sí? Muchas veces requieres un n, a veces muy grande. ¿Ya ves?
el R murió, ¿no? ¿Con cuánto murió? Con 1, 2, 3, con 100 millones, ¿no? Con N 100 millones ya fue, ya. O sea, 10 a la 8, ya, murió R. Ya me hice abortar, ¿no? Bueno, ya te aborto. Pues. Ya me malograste, mira. Bueno, se acabó la clase, ¿no? En teoría, claro, o sea, mientras la varianza de HD sea finita, pues a medida que incrementa el tamaño de muestra, la varianza del estimador de Monte Carlo va a tender a disminuir. Ahora, ¿hasta cuándo sería bueno o qué tamaño de muestra sería lo ideal para yo decir, ok, esto es lo suficientemente grande y con eso estoy conforme? Eso es una buena pregunta. Bueno, eso va a depender también del grado de precisión que tú desees. De repente, no sé, quieres una precisión con 5 decimales, entonces por ahí tendrás que de repente tener que el límite superior e inferior debe ser menor o igual a 10 a la menos 5. Y de hecho, pues, hay problemas o ejercicios en los cuales justamente te piden calcular, oye, ¿cuál sería el n, o sea, el tamaño de muestra necesario para alcanzar un nivel de precisión, no sé, de 5 decimales, de 4 decimales o 10 decimales, no sé? Y te vas a dar cuenta que hay muchas veces el tamaño de n, pues, a veces es hasta 10 a la 12, 10 a la 15. Y claro que como acabas de ver, el R pues no soporta, le pone 10 a las 8 y ya murió tu estimación, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las desventajas. Ahora, ¿cómo lo puedes mejorar o trabajar? Para eso existe justamente el método de muestreo por importancia. Coger otra densidad que te permita alcanzar una convergencia mucho más rápido. Es decir, coger una densidad alternativa que te permita calcular un estimador de Monte Carlo con una varianza más pequeña para n's más pequeños también. Y por lo tanto te asegura convergencia más rápida. Entonces, esa es una forma también de lidiar con ello. No sé si con eso respondí tu duda ahí, Wilmer. Sí, estimar una uniforme, transformar la integral en una esperanza, teniendo en cuenta la uniforme. Y usted me está diciendo que se puede también emplear otras funciones, ¿no? Sí, claro, puedes haber usado dividido en una beta, multiplicado por una beta, ¿no? Pero va a pasar lo que comenté anteriormente, ¿no? Que vas a tener otra densidad H. ¿Y cuándo sabrás que esta es mejor que la anterior? O calcular, digamos, un estimador de Monte Carlo con esta función va a ser mejor que, por ejemplo, usar un uniforme, cuando la varianza del estimador de Monte Carlo, que tú utilices acá, sea menor que la varianza del estimador de Monte Carlo que tú utilices cuando el caso sea, por ejemplo, un uniforme. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy seguro es que ambos van a converger ciertamente, pero ambos no a la misma velocidad. O sea, este HD1 y este HD2 de aquí, ambos van a converger casi ciertamente con probabilidad 1, claro, siempre y cuando se cumpla la condición de que tienen varianza finita estos H. Ambos van a converger casi ciertamente al parámetro. O sea, ambos van a ser eficaces, si lo quieres ver así, pero a nivel de eficiencia, el más rápido, el que tenga menor varianza del estimador. ¿Vale? Bien, profesor. Ok. Bueno, me malograste el R, ¿Ahora qué hacemos? A ver. Bueno, se acabó la clase. Ya está. Hagamos pruebita. Pucha, ya se le entra el R ya. El R se le entra. Una suma se demora 3 horas de calculo. Una desventaja. Python no me pasa eso, ¿eh? A menos cuando trabajo en Python o PySpark, no me pasa que yo puedo meterle 10 a la 12 y el Python Park, pues, que te lo calcula al toque, no sé ese problema. Pero acá el R le pongo 10 a la 8 y ya está llorando, ¿no? Un poquito lloroncito. Pero bueno, vamos. Cada software tiene sus pros y contras. Entonces, trabajemos por ahora con QR, que en realidad estamos hablando más de calculadora, no es otra cosa, ¿no? Ok. Muy bien, entonces esta es una vista pues, de cómo debería comportarse una estimación de Monte Carlo. Hay otro ejercicio por ahí adicional. ¿Dónde está? A ver.
Ahí le pongo un ejercicio adicional. Repliquemos este ejercicio anterior, pero considerando como límites de la integración, pues AB con A mayor que B. O sea, en vez de 0 a 1, pues consideramos una integral de A a B, ¿no? Donde aquí nuevamente pueden utilizar un uniforme, ¿no?, de A a B, ¿no?, como método. Pero para eso tienen que dividirle entre B menos A y multiplicarlo por B menos A. Y con eso ya lo expresan como una esperanza. ¿Ok? Entonces eso lo dejo como ejercicio. No es complicado, es bastante sencillo, de hecho. Que seguir los mismos pasos que hemos visto. Y ya está. No hay mayor complejidad ahí al respecto. Vamos con el 3, que en este caso ya es un poco más interesante porque me pone una integral de 0 a infinito, ¿no? O sea, ya no es de AB, ¿no? O sea, es de 0 a infinito, o sea, donde B tiende a infinito, si quieres verlo así, ¿no? ¿Cómo estimamos esta integral? Dice, estima esta integral que nosotros ya sabemos que es la función gamma, ¿no? Esta es la función gamma de alfa, ¿no? Dice, use el método de aproximación de Monte Carlo para estimar la función gamma, ¿sí?, los valores de la función gamma para valores naturales, 1, 2, 3, etc. Y de hecho los valores de la función gamma ya los sabemos, ¿no? Por ejemplo, gamma de n, donde n es un entero, es n-1 factorial, ¿no? O sea, si yo calculo, por ejemplo, gamma de 4, eso es igual a 3 factorial, y eso será 6. Gamma de 5, eso será, pues, 4 factorial, y eso será 24. ¿No? O sea, ahí ya es fijo, o sea, ahí ya no hay necesidad de calcular, eso ya lo sabemos, o sea, eso es de cálculo integral, hemos visto cómo los valores de la función gamma, ¿no? Y para valores naturales, pues sí sabemos el valor exacto de manera explícita, y de hecho es un valor entero también. Entonces, esto va a ser más interesante porque aquí ya no hay que calcular nada, o sea, ya sabemos el valor entero real, o sea, ya sabemos el real, el parámetro, si lo quieres ver así. Lo que vamos a hacer es justamente tratar de ver si es que en efecto usando Monte Carlo me aproximo a ese valor real, para ver qué tan eficiente es Monte Carlo, ¿ok? Entonces, para ello vamos a hacer el ejercicio. Acá lo que voy a hacer a continuación, ya saben, si me aproximar integrales, expresemos esto como una esperanza, ¿no? Y de hecho acá ya me lo están poniendo, ¿no? Y eso de repente justo lo que me decía Alison antes también, ¿no? Esto lo voy a tomar como la densidad de X. ¿Vale? Es una exponencial de parámetro 1, ¿no? ¿Y está en el dominio de 0 a infinito? Sí. Encaja como una exponencial de parámetro 1. ¿De qué función? De esta función. Esta sería como tu h de x. Ahí está. Entonces esto acá, de hecho yo lo puedo ver como la esperanza, ¿no? ¿De quién? De h de x. Donde en este caso x tiene distribución exponencial de parámetro 1. Esto ya sabemos, ¿no? De hecho fue la primera tipo de distribución diferente al uniforme que simulamos, que es la exponencial de parámetro 1, ¿no? Me dice que tengo que calcular la esperanza de h de x, ok, donde en este caso h es esto, o sea, h es x a la alfa menos 1, y bueno, x en este caso son valores de la exponencial de parámetro 1. Ok, entonces ya tengo identificado quién es mi h, pues este es x a la alfa menos 1, y mi distribución a simular que va a ser la exponencial de parámetro 1. O sea, ya tengo identificado los dos parámetros que necesito para usar Monte Carlo. Entonces, una vez definido ello, lo que voy a hacer a continuación es pues ya hacer la simulación, ¿no? Por ejemplo, voy a usar la... Bueno, voy a... Pues en serio que excelente hago. A ver. Vamos a reiniciarlo ya. Está un poquito triste el error porque se ofendió, creo. ¿Por qué? Porque me comparezco. Ok, y ahora sí, a ver, vamos a ver si ya está, ¿no? Ya no está recién. A ver. Entonces, suponiendo, ahorita vamos a coger, por ejemplo, un alfa 5, en general puede ser un alfa cualquiera. Vamos a definir la función h. En este caso, mi función h ya sé quién es. En este caso tiene dos parámetros, el x y el alfa. Acá va a ser x al alfa menos 1. Ahí está mi función h. Mi función h definida. Voy a hallar un n, en este caso 10 a la 7. Bueno, igual es un poquito lento, ¿no? Bueno. Lo que voy a hacer a continuación es simular valores de la exponencial de parámetro 1, ¿no? Entonces acá voy a simular mis x y, que cada uno pertenece a la exponencial de parámetro 1. Pero nosotros ya sabemos que esos valores de la exponencial de parámetro 1 lo podemos simular utilizando transformada inversa, a través de esta transformación, ¿no?
Simulamos valores de un uniforme de 0 a 1 y aplicamos esta transformación y con eso ya tenemos el simulado del exponencial de parámetro 1. Entonces acá RUNIF para simular valores, en este caso, que estos son 10 millones, ¿sí? 10 millones de valores de un uniforme de 0 a 1, le aplico esta transformación y con eso debería obtener, en este caso, valores simulados de la exponencial de parámetro 1. Entonces, un control enter, ahí están, ¿no? Entonces son valores simulados, 10 millones de valores simulados de la exponencial de parámetro 1. Luego, ¿qué hay que hacer? Evaluarlo en H. Bueno, lo evalúo en H. Ahí está. Estos son los valores de la exponencial de parámetro 1 evaluados en la función H. Y luego el promedio. Ya está. Ahí está. 23.91. Ven que el valor real, ¿sí? El valor real, ¿cuál es? Es 24. Porque es gamma de 5. Gamma de 5 es 4 factorial y eso es 24. Bueno, me está dando un valor cercano, 23.91. No está mal, de hecho, ¿no? Calculo el error estándar de la estimación. En este caso me dice que es 0.06. Y bueno, con eso puedo calcular los límites inferior y superior, que en teoría debería por ahí contener el 24. Ahí está. Ahí está, 24,03. ¿No? En teoría, en efecto, contiene el valor del parámetro. Entonces, digamos que este es un intervalo de confianza de esto. En teoría, si yo construyo de estos 100, ¿qué dice cuál es la interpretación de intervalo de confianza? Si yo hago este ejercicio 100 veces, 95 de ellos deberían contener al 24. Y otros 5 no. ¿No? Esa es la interpretación del nivel de confianza. ¿No? Entonces, bien. Entonces, acá lo que voy a hacer es cómo converge para diferentes tamaños de muestra, para ver si en efecto no hay ese tema de que la varianza explota, la varianza del h de x. A veces pasa. Además que el R se ha puesto. Bueno, ahí está. Ya no se reveló. Bueno, vamos a hacer un gráfico similar al que vimos anteriormente. Bueno, ahora sí se ha puesto especial. Ahora sí. Hostia, espero que... ahora sí. No. Pues aquí lo que estamos observando es que en efecto al inicio la volatilidad de hecho es bastante fuerte. Estás observando que hay valores que al límite superior a 800, al menos 200, es una volatilidad bastante fuerte. Pero que luego estás viendo que se va a ir se va estabilizando. ¿Vale? Claro, aquí he puesto una cantidad de 5000. Vamos a ponerlo de repente ahí 10.000. Espero que no muera el método. A ver cómo van. Vamos teniendo esto, pero a la larga va convergiendo, ¿no? Ahora, claro, el método acá, este color azul, le puse un width, voy a ponerle normal. Voy a ponerle un live width 1.5 porque está muy cargado. Hacer otra simulación y ahí está. ¿Ok? Bueno, esto ya se ve mejor, creo. En efecto, este valor está convergiendo, ¿no? No veo que se esté alejando, ¿no? En efecto, claro, veo una convergencia, pero lo que sí me doy cuenta es que de repente no es una convergencia muy estable y muy rápida, ¿no? O sea, igual veo que fluctúa, ¿no? Y sí, veo como que pequeños saltos también, ¿no? Estos pequeños saltos a mí me hacen dudar un poco. Pero no me quita el sueño porque no son saltos que se mantengan, ¿no? Son saltos también atípicos. Claro, como son muestras distintas, pues cierta medida me dice yo, ¿no? Entonces no es algo que me asuste, ¿no? Si viera algo que por acá estuviese, no sé, imagínate que la estimación no esté convergiendo a un punto, sino que se vaya arriba y luego regrese, se vaya arriba, luego regrese o vaya abajo, entonces ahí sí estaría fregado, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿no? Pero veo que mi estimación al menos se mantiene en ciertos límites, ¿no? No es que la estimación sube, luego baja, o sea, no se mantiene estable alrededor de un punto, sino que si yo veo que va subiendo, bajando y no veo ese patrón de que, ok, me aproximo, estoy fluctuando alrededor de un punto, entonces pues ahí ya me pongo a dudar, ¿no? Pero como veo que en efecto pasa que fluctúa alrededor de un punto, pues creo que no le encuentro inconvenientes, ¿no? Entonces, por ese lado, pues podemos darle
check, ¿no? Para el tema de la simulación de Monte Carlo para este valor, ¿no? Y de hecho, bueno, ya vimos que el valor real es 24 y en efecto el estimador de Monte Carlo pues me arroja valores bastante cercanos a ese valor. Un cierto nivel de significancia, claro está, ¿no? El intervalo que calculo. Entonces, bien, estamos viendo que en efecto, al parecer, el método de Monte Carlo como tal, sí, en efecto, me ayuda a obtener estimaciones, ¿no? De diferentes distribuciones, de diferentes parámetros que involucren el cálculo de la esperanza, ¿no? Entonces, la verdad sí me sirve. O sea, aquí, claro, estamos aproximando integrales. De repente, desde el punto de vista matemático, no sean los métodos más eficientes, ya que otros métodos, como por ejemplo la regla de Simpson o los métodos de trapecio, inclusive, pues de hecho con unas pocas iteraciones ya alcanzan un valor inclusive mucho más preciso que este de acá, ¿no? ¿Es cierto? Sí, es cierto. La potencialidad en realidad está en los métodos ya de estimación de parámetros, es decir, cuando tienes un problema de diferencia paramétrica donde tienes que estimar un parámetro. Este parámetro, si lo expresas como una esperanza o lo puedes expresar como funciones de esperanza y luego utilizar Monte Carlo para estimar esos parámetros, ¿no? Pues ahí viene en realidad la potencialidad de Monte Carlo, y de hecho cuando veamos los métodos MSMC vamos a ver que va a servir justamente para hallar estimadores bayesianos, como por ejemplo la esperanza posteriori, ¿no? Entonces, este método en realidad su potencialidad más viene por ese lado de estimación de parámetros que por el lado de aproximar integrales. O sea, también sirve para eso, pero no va a ser el mejor método para aproximar integrales. Sirve, sí. ¿Te da aproximaciones? Sí. Pero no te van a dar estimaciones tan precisas con un menor costo computacional como los métodos matemáticos que existen ya para aproximar integrales, ¿vale? La potencialidad está en la estimación de parámetros, de problemas estadísticos que involucren estimar parámetros y donde podamos expresar eso como una esperanza y por lo tanto estimarla con el método de Monte Carlo, ¿vale? Muy bien. Entonces no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Profesor, en el gráfico que mostró del R, ahí está, ¿le podría hacer zoom al gráfico? Sí. Hay como, bueno, yo veo que, por ejemplo, antes de 10.000 como que hay uno que sí voló, ¿no? No sé si se puede ver esa raya. Antes de 10.000 como que hay una línea roja que sobresale de las demás. ¿Eso podría deberse a la aleatoriedad, por así decirlo? O sea, ¿se podría dar ese caso? Sí, o sea, como te comentaba, sí se puede dar, ya que de repente lo que pasa es que, a ver, si nosotros calculamos la varianza de x a la 5 con x exponencial, pues ¿cuánto te saldría? ¿Se puede calcular? Yo creo que sí, ¿no? La varianza de x a la 5 donde x es exponencial, x a la 4, perdón. Creo que sí podemos calcularlo, ¿no? Que de hecho vas a darte cuenta que por ahí va a ser una varianza creo un poco grande, ¿no? Y bueno, por eso es que estamos viendo también una convergencia un poco lenta. Claro, en este caso sí habría, o bueno, podría haber otra candidata que sea Sí, mejor, por así decirlo. sí, en el sentido de que no encuentres esto, sino que encuentres como una convergencia un poco más limpia, como la que encontramos en el ejemplo anterior, ¿no? Ajá, claro. Así es, sí, sí es posible. O sea, acá me doy cuenta que la varianza va a ser un poco grande, sí, veo que es un poco lenta la convergencia, pero igual converge, ¿no? Le voy a quitar los límites inferior y superior para ver solamente el gráfico azul. Bueno, yo veo esto y en efecto están alrededor de un valor, ¿no? Si esto se fuese arriba, luego bajase, luego se fuese arriba, luego bajase, o sea, no alcanzase un patrón de comportamiento estable para n grande, ahí sí me preocuparía, ¿no? O sea, ahí sí algo delicado está pasando, o sea, o la varianza está explotando mucho, de tal manera que la estimación no se estabiliza, ¿no? O algo está pasando, o sea, algo has hecho mal, ¿no? Hay que revisar, ¿no? Ahí sí me preocuparía, ¿no? Pero bueno, este patrón de comportamiento, es decir, que converge y fluctúa alrededor de un valor, me parece razonable, ¿no?
Claro, sería aceptable, por así Ujú. decirlo. Sí, es razonable. O sea, yo espero encontrar este patrón. ¿Ya? Yo espero encontrar este patrón. ¿Vale? Creo que en el libro que les envié, ahí explican otros patrones un poquito más complejos. ¿Dónde está? El libro. Desapareció el libro. A ver. ¿El libro dónde estaba? ¿Fue el libro? Acá. Creo que acá el libro, inclusive, te explica algunos patrones un poquito complejos. Entonces, el ejemplo, de hecho, que ya hemos trabajado nosotros, nada más que pues con R. Bueno, acá no te he escrito, ¿no? Yo sí los he trabajado ahí. Creo que acá le te da algunos ejemplos justamente de esos casos de convergencia un poco pesada, ¿no? Esta es una convergencia normal, no hay problema. No me quita el sueño. Acá hay otros ejemplos de simulaciones. Esta convergencia de acá. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, mira esto. ¿Te das cuenta? O sea, ahí no hay un patrón como que fluctúas alrededor de un valor y bueno, parece que ya te estás estabilizando. No. Veo que esto sube, baja, sube, baja. Mira, para no ya 8000. O sea, veo que toma hasta un patrón así, sube y luego baja, sube. O sea, no veo un patrón de convergencia. De repente, o sea, esto puede pasar, o sea, de repente sí puede converger, ojo, ¿eh? De repente sí puede pasar que sí puede estar la convergencia, pero me falta o sea, tengo que usar un n más grande. O sea, que lo que pasa es que la convergencia es lenta. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar cuando la varianza justamente del h de x es bastante grande. Cuando la varianza de h de x es bastante grande, pasa que la convergencia se convierte muy lenta. Y vas a necesitar un n muy grande para obtener al menos una estimación, al menos decentemente precisa. ¿Ya? Está bien, profe. Eso hay que tener cuidado. Ya, si pasa esto, ya olvídate, ya está fregado ya. Ya, si pasa esto, ya es el ejemplo que les puse, ¿no? Ya, si yo veo esto, ya, pues tu varianza ya está en el infinito, ¿no? Ya, esto ya no hay nada que decir, ¿no? Ahí no puedo discutir de nada. Ya tu varianza ya explotó, ¿no? Ahí tu varianza explotó. Mira, por ejemplo, mira, de 1.000.000 y mira, entonces, ¿qué es esto, no? O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, acá hay varios ejemplos, ¿no? Que les pueden mostrar diferentes casos. Ese, por ejemplo, es un caso de convergencia, pero lenta. O sea, sí converge, pero necesitarías un n muy grande, muy grande, para tú observar este patrón. ¿Vale? O sea, sí converge, pero es lenta. Y esto es el caso ya donde, pucha, yo diría que ya la varianza ya explotó. O sea, acá es un caso creo que donde la varianza del hx es infinito y, pucha, encuentras estos patrones. O sea, no encuentras que converja a un lado. O sea, para arriba, se escapa, no llega a un punto de convergencia. ¿Vale? Entonces, ¿pueden haber esos casos? Sí, pueden haber esos casos. Pueden haber esos casos. Por eso hay que tener cuidado con la varianza del h. Bueno, hay bastantes ejemplitos con códigos scripts para que puedas trabajarlo, para que te puedas divertir. Entonces, ahí pueden practicar si gustan y hacer esos gráficos mismos también que hace el libro, ¿no? Para que puedan jugar un poquito y aprender a la vez ahí, ¿no? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. ¿No? Bueno, mi garganta ya murió, creo, ¿no? Ahora no hablo de 2 semanas más. Ahí les comenté que estaba con un tema de la garganta, que se me seca muy rápido cuando hablo bastante. Hoy es la primera vez desde la semana pasada que me pasó que me quedé afónico. Ahorita sí ya siento que ya me voy al otro mundo. Entonces, antes de irme, creo que por ahora no, nos quedamos aquí. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué más quería decirle? Ah, ya. Esta es la simulación para hallar este problema de acá, para estimar valores de la normal estándar. Aquí sí comentarles que si ustedes quieren estimar valores de la distribución normal estándar, bueno, esto es una probabilidad. Esta es la función de distribución normal estándar, que esta es la integral de menos infinito x de esta expresión. O sea, esto de acá, ¿no? Que de hecho, yo lo puedo ver de dos formas. O sea, lo puedo ver como... puedo trabajarlo, claro, como una integral, pero más que nada esto es una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x, donde x es normal estándar, es menor o igual a un x. Las probabilidades también las puedo evaluar en forma de esperanzas. ¿Vale? Ese es un punto que de repente me faltó comentarles.
como probabilidades. Es decir, si tienes, por ejemplo, que calcular la probabilidad, ¿sí?, de que una cierta variable aleatoria esté entre A y B, yo sé que esto acá, suponiendo que es una densidad continua, es la integral de A a B, ¿sí?, de justamente la densidad de X, ¿no? Perdón, le puse la densidad de X, exponencial de X, ¿no? Es una probabilidad, no hay más que hacer, esa es definición. Ok, entonces, esta integral yo la puedo pasar a una esperanza, sí. Como es una integral, yo sé que la integral la puedo pasar en forma de esperanza, ¿vale? Puedo dividir entre b menos a por b menos a y se acabó, ¿no? Y tengo mi h de x y ya está, ¿no? O sea, de hecho, puedo hacerlo de diversas formas, ojo, ¿eh? Pero digamos que una forma tradicional también es pues que esto de acá, bueno, como es un p de x, donde este p de x, pues en realidad, ponte que la variable sea la normal estándar o una exponencial, o sea, la normal estándar va de menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, yo no podría expresar esto como la esperanza de una normal estándar, ¿no? Porque la normal estándar va de menos infinito a infinito, esto va de a b, ¿no? Entonces, necesariamente, si yo quiero expresar esto como una esperanza de la propia variable que estoy evaluando, ¿sí? Ojo, de la propia variable que estoy evaluando, lo que podría hacer es lo siguiente. Esto es igual a la integral en todo el dominio de x, ¿sí o no que? De la función indicadora de x. Para x que va desde a a b. Bueno, pero la función indicadora ya sabe, ¿qué es la función indicadora de x en a b? Que es decir que x vale 1, si x está entre a y b, y vale 0, es caso contrario, ¿no? Esa es la función indicadora. Por esta densidad, ¿no? Entonces, ¿qué gano con esto? Gano que en efecto paso de una integral de dominio a b a un dominio en el rango de x, es decir, de la variable. Eso quiere decir que esto ya lo puedo expresar como una esperanza. Y esto acá es la esperanza de quién. Ese sería mi h. De la función indicadora, ¿sí? De la función indicadora de a a b, ¿no? Evaluado en x. Bueno, tal que x pues tiene densidad p. Y ya está, ¿no? Entonces ya tengo identificado quién va a ser mi h y quién va a ser la densidad simular. Y listo, ya está. O sea, que esas probabilidades, o sea, evaluar probabilidades, ¿sí? Evaluar probabilidades, también lo puedo hacer con método de Monte Carlo. Porque también se puede expresar como una esperanza, ¿no? Entonces esas probabilidades también las puedo expresar como esperanzas y por lo tanto pues ya las puedo aproximar utilizando Monte Carlo. Y de hecho, una de esas probabilidades justamente viene a ser la función de distribución de la normal estándar. Porque esto no es más que la probabilidad, ¿no?, de que la variable x sea menor o igual, ¿no?, al valor x minúscula, donde x minúscula es justamente este valor acá, que es un valor fijo, o sea, un valor constante. Y x es una normal estándar, o sea, x es una variable aleatoria con distribución normal estándar, ¿no? Entonces estaría como que un ejemplo de cálculo de este tipo. Entonces, la idea para este ejemplo justamente va a ser expresar esto en función de una esperanza. Bueno, en este caso, acá vas a tener la esperanza de una normal estándar de la función indicadora de menos infinito hacia x minúsculo. ¿Vale? Eso es lo que vas a tener hacia x minúsculo. ¿Vale? Donde, claro, x minúscula tú tienes que definirlo. O sea, de x minúscula puede ser 0, puede ser menos 2, puede ser 2, etc. Acá te pongo creo que algunos valores en particular, ¿no? Con eso ya puedes estimar, por ejemplo, valores de la función de distribución normal estándar. O sea, esos valores que tú ves en tus tablitas y que normalmente pues, tú tomabas, claro, de tablas, se pueden estimar también utilizando el estimador de Monte Carlo. ¿Vale? Se pueden estimar también utilizando el estimador de Monte Carlo. Ok, bueno, ya por el tiempo y por la voz, creo que por ahí nos quedamos por ahora. Lo que sí les voy a compartir de repente ahí es el script que trabajé en su momento en el ciclo 2021,
para justamente darle solución a este problema, ¿vale? Y también del problema siguiente, ¿no? Entonces, ahí les comparto al interno a los delegados para que les comparta a ustedes y también tengan esto de material, ¿no? Del laboratorio, pues, que estamos viendo del método de Monte Carlo, ¿vale? No sé si tenemos alguna pregunta o duda respecto a los métodos en Monte Carlo. No por el momento, profesor. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Aprendieron algo nuevo hoy día? Bueno. Entonces, lo que sí estoy evaluando es que ya creo que para la próxima clase vamos a empezar con las exposiciones que les había comentado que van a formar parte de la nota de su cuarta práctica calificada. De hecho, ahí Tim me pasó la lista de las 9 personas que desean hacer grupo. Por ahí voy a dividir en este caso con respecto tendremos 3 jefes de grupo, los 3 jefes de grupo con los cuales vamos a trabajar. Por ahí estaba pensando ahí trabajar con Tim, con Alison y con María Fernanda, que en teoría son los que tienen ahorita las mejores notas en el curso, ¿no? Y bueno, ahí voy a dividir 2 de los restantes en cada uno de estos grupos, ¿vale? Déjame definir los grupos ahorita. Voy a dividir los temas y bueno, les estaré pasando una lista a los delegados con los temas y yo creo que vamos a empezar desde este sábado a exponer, ¿vale? Y bueno, tendré que estimar hasta qué fecha vamos a exponer. Las clases terminan el 28, ¿verdad? Ya. No, ¿cuándo terminan? Julio, ¿no? Sí. Sí, profesor. Todo julio. A ver, acá tengo el último día de clases, sábado 24 de julio. Sábado 24. Yep, ok. Yep. Entonces, por ahí vamos a tener que dividir de repente en exposiciones de 4 horas, ¿no? Donde voy a tener que preparar primero los tópicos a trabajar, es decir, qué voy a querer en cada uno de estos tópicos, ejemplos o ejercicios que voy a pedir desarrollen, que se expliquen también y se expongan, y de repente algún caso del libro, de uno de los libros que pasé, que ya trabajan con data, ¿no? Para ejercicios de estimación bayesiana, etcétera, ¿no? Utilizando estos métodos que voy a tomar como exposición. Entonces, profesor, una pequeña duda, profesor. dime. Con respecto a los grupos de las exposiciones, si por A o B un integrante del grupo, no lo sé, o no asiste, o bueno, por X razones no pudiera aportar al trabajo, ¿qué acciones podría tomar? No te jalaré, pues, ¿no? Por ser mal jefe. No, yo creo que en ese caso, guárdenme las evidencias, es decir, si ustedes se van a juntar de manera, no sé, se juntan un día, acuerdan, y por ahí, pues, guardan las evidencias de que la persona no ha asistido, no respondió los WhatsApps, no quiere responder a los trabajos, entonces si yo tengo esa evidencia de que en realidad esa persona no ha querido trabajar, por más que se le ha insistido, por más que se le ha consultado, pues bueno, le pongo 0 ahí y ya está. Ya saben, profesor. Ojo, o sea, 0A, no les voy a poner 0. ¿Por qué 0A? Porque esas 9 personas que en teoría me han dicho que sí, es porque van a trabajar. Sí, O sea, justamente sí. en el grupo yo puse, esa es la lista de que usted le había, creo que fue en una clase, creo al final de la clase, de los alumnos que al menos asistían, creo, a las PCs o a las clases, ¿no? Así es, claro. Consulté en el grupo, puse la lista, dije, chicos, si alguno, bueno, esta es la lista, el profesor ya está pidiendo para el trabajo. Si alguno no deseara o... acá lo tengo, lo voy a leer tal cual está para evitar problemas. Estos son los alumnos que siguen asistiendo a clase. Si alguno no va a participar en la exposición para la cuarta PC, decirlo ahora. El profesor está pidiendo la lista para armar los grupos. Esperé hasta la noche. Ninguno me dijo, no voy a participar.
Solo Wilmer me contestó, pero él fue para decir que sí iba a participar, así que... Ya, está bien. Pero en sí, ninguno me escribió como al interno diciéndome, sabes que no voy a poder participar. Y bueno, ninguno lo dijo, por así decirlo. Así que supongo que los 9 van a trabajar, ¿no? Bueno, eso sí sería bueno que de una vez digan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, por gusto te voy a hacer perder tiempo, no voy a trabajar. O sea, sean sinceros, ¿no? O sea, que evítense problemas, ¿no? O sea, se evitan problemas ustedes y también incomodar a los demás. O sea, si no quieren hacer nada, pues digan, ¿no? ¿Sabes qué? Prefiero no incomodarte, soy tranquilo y pues no voy a hacer nada. Y así te evitas pues tu 0A y normal, pues te pongo tu NSP y normal, te puedes eliminar, ¿no? No hay problema, ¿no? O sea, de una vez, por favor, si es que alguien no desea participar en las exposiciones, porque vamos a trabajar, voy a mandar trabajos un poquito pesados, es decir, van a tener que trabajar todas las personas involucradas. Entonces, de una vez digan, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero trabajar y ya está, ¿no? O sea, yo no me hago problema. yo evalúo, ¿no? Esas son actitudes personales, que en teoría cada uno tiene de casa, de los valores que tiene, etc. Sí, claro, sería bueno que los 9 hubiéramos asistido al menos el día de hoy. Pero igual Creo que un compañero, ¿no? sí, eso. No, como le digo, le consulté, o sea, consulté en el grupo. No, si pero ahora alguno consulta, no... o sea, ahora consulta, en este caso mencionando este asterisco que te he dicho, que si en caso esas personas dicen que van a participar, en realidad cuando participan, etc., y no asisten, y no, al final no participan, pues yo les vamos a observar, ¿no? O sea, de una vez que ahora digan, si es que no van a participar, digan, no voy a participar y gracias, a la próxima. Nos vemos en el otro ciclo. Pero si has dicho que vas a participar y no participas, pues ya te pasas de vivo, ¿no? Ya, está bien, profesor. Sí voy a participar indistintamente, pase o no pase. O sea, Sí, participen igual, o sea, sí, siempre hay algo que apoyar y siempre hay algo que aprender, ojo, claro, siempre, o sea, nunca se den por vencidos. Yo también, pues, a veces entro a reuniones que ni siquiera sé de qué hablan, pero al menos entiendo de qué están hablando a veces a nivel de gerencia y lo capto rápido, ¿no? O sea, ok, ya sé de qué están hablando y así, claro, entro a más reuniones, pues empiezo a envolverme más del tema, acá es igual, ¿no? Claro, hay que agarrar papel acá, hay que demostrar muchas cosas, pero vamos, o sea, siempre hay algo que aprender, o sea. En mi caso, profesor, sí voy a participar, me prometo, si acaso. Dale, Cristo, que me parece muy bien en realidad que participen, o sea, siempre hay algo que aprender y igual, ¿no? O sea, siempre esfuerzo, o sea, que no digan que no lo intentaron. O sea, eso es lo que nunca hay que esperar que llegue, o sea, lo intentamos, morimos luchando, pero lo intentamos, o sea, morimos queriendo aprender siempre, entonces eso está bien. Entonces, eso es actitud, ¿vale? Eso es actitud. Entonces ya depende de cada uno. Entonces, profesor, comento las reglas del juego, por así decirlo, en el grupo, y ya si alguno ya me comenta, le hago saber, no sé hasta qué día podría avisarle, la verdad. Ya hasta mañana pues hay que dar, pues. Ya, está bien. Bueno, deberían decidirlo ahora, ¿no? O sea, bueno, esperando que lo lean todos, ya pues, ¿no? Ya si tienes el visto de todos, pues ya, pues, bueno, queda, ¿no? Pero no creo que de los 9 entendería que todos trabajarían. Bueno, si alguno que dice que no, pues normal, no tengo inconvenientes. Ya, está bien. Ya. Ok. Muy bien, chicos, entonces les espero la lista y más eso, pues, bueno, voy a ir igual armando los temas. Me den la lista, divido los grupos y ya está, ¿no? Empezamos a trabajar, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias por su tiempo. Ya nos estaremos viendo el día sábado. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego, profesor, cuídense. Luego, cuídense. Chao, chao.